Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Recuerden que estamos en una serie donde estamos hablando cómo el impacto del trabajo, de las condiciones laborales termina teniendo una influencia importante en la salud mental. Hoy les traemos un tema bomba. Es uno de mis temas favoritos cuando estamos hablando de qué pasa con el cerebro, como la parte neurológica. Y esa parte neurológica se ha estudiado en muchos entornos, cómo funcionan los niños, qué pasa en los adolescentes, qué sucede en los adultos mayores, qué pasa cuando hay algún tipo de demencia, qué afecta a los temas cognitivos, qué pasa con los trastornos. O sea, de eso hay una cantidad de literatura increíble. Si ustedes están interesados, nos dejan saber y les podemos compartir una cantidad de material que está asociado a esos puntos, lo cual es maravilloso. Pero hoy le vamos a hacer un énfasis en particular a los entornos laborales. ¿Qué pasa con el cerebro en entornos laborales? Muchos entornos laborales se mantienen con un nivel de presión importante. Y hemos creído que el ser humano es como el único recurso que no se agota, que tú exprimes y sigue saliendo. Esa es una frase que utiliza mi esposo y un profesor de la Universidad Nacional en su época de pregrado. Decía, usted exprime y sigue saliendo y exprime y sigue saliendo y exprime y sigue saliendo. Y pues durante mucho tiempo creímos que era la mejor manera, que esos entornos nos permiten sobrellevar la crisis, aprender resiliencia, saber superar retos y toda la cosa. Pero ¿qué pasa cuando eso se hace sostenido? Porque una cosa es que uno tenga flujos, ¿no? Periodos de tensión porque estamos en cierre de mes, pero luego tenemos periodos tranqui donde el cerebro vuelve a la normalidad y se organiza, o periodos donde tenemos la visita a la auditoría y estamos muy tensos, pero pasa la auditoría y podemos bajar un poco la guardia porque no estamos en esos momentos de tanta tensión. Pero ¿qué pasa cuando la tensión es sostenida? ¿Qué pasa cuando los indicadores que hemos diseñado empresarialmente tienen a las personas todo el tiempo en una tensión constante y permanente y sometemos a nuestro cerebro a dosis de cortisol que ya no logra consumir ni administrar de manera adecuada y termina llevándose a temas de sueño, de salud, de otra cantidad de cosas que se tienen? Para eso recuerden que ya les presentamos a la doctora Marisol Villadiego, que nos acompañó en el capítulo anterior, y recuerda dejarnos todas tus preguntas y comentarios para siempre poder estar muy atento, sea por este medio o por las redes sociales de Ebullición Sigo, que ahí también puedes dejar toda la información que corresponde. Doctora Marisol, buenas tardes. Toca devolverse, ¿cierto, Eri? Al anterior capítulo. Yo no sé cómo van a hacer, pero se tienen que volver. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, ¿y tú? Me encanta saludarte. Igualmente, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ese tema cerebral. ¿Qué pasa con el cerebro cuando está en tensión permanente y no tiene flujos y momentos? Porque claramente hay momentos creativos donde está bien tener algo de tensión para poder desarrollar, porque la completa inactividad y demás pues tampoco ayuda al cerebro para su aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo lo llevo al tope? Eri, es importante mencionar porque la gente ha satanizado un poco el estrés. El estrés es necesario en nuestras vidas. Imagínense que usted tiene mañana un parcial y usted necesita un 3.5 para pasar. Los que hemos pasado por la universidad o no ha ido en el colegio sabemos cómo es el tema, ¿cierto? ¿Y qué tal que tú la cojas toda tranqui, toda fresca, así como que, pues no me importa? Pero si tú pierdes esa materia, pues no te permite graduar, te toca hacer una habilitación, te toca volver a pagar la materia, no te permite avanzar en el semestre, ¿cierto? Imagínate esa situación que a ti no te importe y mira las consecuencias. Pero el estrés te permite ponerte en lo que tú dijiste, alerta. Tengo este parcial, tengo que hacer esto, y esto te permite que tú tengas mejor concentración, que respondas incluso en menor tiempo a una situación que se te está presentando de forma prioritaria. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el estrés no es malo, el problema es sostenerlo en el tiempo. Porque de una u otra forma el estrés nos permite responder a muchas cosas en nuestra vida, a muchas cosas exógenas que tenemos, y esto hace que de una u otra forma respondamos bien. Pero cuando el tema es persistente, debo irme a una explicación muy técnica, pero lo voy a explicar de una manera muy sucinta. Cuando nosotros tenemos un evento estresante, lo que hace el cerebro es que envía una señal, una cartica. Y ahí se liberan unas hormonas que activan a otras hormonas y que a su vez llegan a unas glándulas que la gente a veces no sabe que existen. Imagínense que el riñón tiene unos gorritos.
que se llaman glándulas suprarrenales. Esos gorritos son los que liberan el cortisol. ¿Y qué ocurre ahí? Se libera cortisol, pero también por el otro lado, el hipotálamo libera dopamina. Entonces ahí se crea la adrenalina y es por eso que nosotros cuando estamos estresados sudamos, nuestro corazón se acelera, respiramos rápido, que son los síntomas que nosotros decimos estoy estresado, ¿cierto? Pero el tema es que esto debe tener un stop. Así como comienza, debe terminar. El problema es cuando esto persiste en el tiempo y esa dopamina que se libera por parte del hipotálamo, porque recordemos que la dopamina que hace nos da bienestar, nos hace sentir bien, chévere, pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en un estrés crónico, esa dopamina llega y se agota. Y ese cortisol hace que tú permanentemente permanezcas en esos síntomas y en ese estado. Entonces comienza a hacer una afectación en diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, comienzas a tener trastornos del sueño. Hay muchas personas que manifiestan gastritis. Muchas personas me preguntaban a mí, es que estoy con gastritis, es que no sé qué. Entonces uno usualmente que le manda el medicamento para quitarle el dolor, un medicamento que conocemos muchísimo que termina en Prazol, no voy a decir los nombres porque son muchos, una familia, y entonces tú comienzas a tomar antiácidos y una cantidad de cosas, y muchas veces me daba cuenta con mis pacientes que cuando tú le preguntabas, venga, ¿qué está pasando alrededor de su vida?, comenzaban a contar, no, es que perdí mi trabajo, o en mi trabajo tengo mucho volumen de trabajo, eso no me está dejando dormir, estoy con muchas deudas. Entonces, ¿qué pasa en el sistema gastrointestinal? Puntualmente en el estómago para que se genere esa gastritis. ¿Qué pasa? Que el cortisol hace una inhibición de la regeneración celular. Asimismo, como el estómago recibe todo el tiempo ácidos para poder desdoblar los alimentos, asimismo hace un proceso de regeneración de la mucosa. Si bien es cierto que esa mucosa está diseñada para soportar esos ácidos, ella se tiene que regenerar. Así como cuando algo se daña, se tiene que ir haciéndole mantenimiento. ¿Qué pasa? Que el cortisol inhibe esa regeneración celular. E incluso, con eso que estoy diciendo, les quiero contar una cosa. Acelera el envejecimiento. Porque nosotros tenemos unos telómeros que están dentro de... No, la cosa se pone grave. No, o sea, a medida que vas hablando yo voy es que la gente cree que es Botox, pero no, es del estrés. La gente cree que es que uno se arruga. No, el envejecimiento está más relacionado con eso. Y de hecho han hecho unos estudios súper juiciosos donde han mostrado que a nivel del ADN se comienzan a cortar los telómeros que de una u otra forma son los que nos ayudan a hacer todo ese proceso de estar bien, de no envejecer tan rápido. Y las personas que están sometidas a mucho estrés o por ejemplo que tienen situaciones traumáticas en su vida, esos telómeros cuando han hecho los estudios están corticos. Pero además de eso, inmunosuprime. Muchas veces me preguntan, es que a mí me da gripa todo el tiempo. Y me pasó el año pasado, les quiero contar algo que me pasó a mí, que yo siempre cuento esta historia, pero fue real. El año pasado, en el año 2024, tuve una situación y fue que en un semestre en el primer semestre del año, tuve 5 episodios gripales, pero era uno encima del otro. O sea, yo sé. ¿Sí te acuerdas de eso? Y todo el mundo me llamaba otra vez con gripa. Y yo decía, pero si yo hago ejercicio, yo me alimento saludablemente, yo duermo, ¿qué me pasa? Pues a mí lo que me estaba pasando era que el estrés me estaba matando. Yo hacía picos de estrés, de distrés, porque realmente no es estrés, es distrés. Hacía un pico sostenido, no manejaba bien la situación, inmediatamente me enfermaba. Entonces, miren lo que acabo de mencionar, trastornos del sueño. Y el sueño, que ahorita vamos a hablar de eso, es súper importante para muchos procesos endógenos nuestros. Adicionalmente a esos trastornos a nivel gastrointestinal, inmunosuprime. Hay algunos estudios que no son concluyentes, pero sí hablan mucho de que incluso personas que viven con estrés crónico pueden desencadenar enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune comienza a actuar de una manera irregular. No estoy diciendo que esto ya se haya demostrado, pero sí se ha estudiado de una manera ahí profunda en algunos casos muy puntuales. Entonces, y no solamente eso, las personas se brotan. Mira que hay personas que la manera en que ellos manifiestan su estrés es que inmediatamente les aparece, me broté.
y yo ya tengo 40 años y ¿qué hago brotándome? No, no es la adolescencia, es una manifestación. Otra cosa que pasa, que por ejemplo me pasa a mí. Yo el estrés, ¿cómo lo manifiesto? Osteomuscularmente. Es decir, comienza a dolerme la muñeca, el codo. ¿Por qué? Porque estamos en procesos inflamatorios permanentes. Entonces, esos procesos inflamatorios afectan de una u otra manera a nuestra musculatura. Y muchas veces decimos, pero es que eso me pasa porque yo no me estiro, estoy trabajando todo el día. No, no es solamente eso. Probablemente eso es un factor que te ayude, pero también está muy relacionado en que estás en un proceso inflamatorio permanente. Y eso a veces la gente no lo entiende. Entonces, mira todo lo del estrés, entonces hay que cogerla suave. De hecho, valía la pena que se volvieran a un capítulo que tenemos de los iniciales que tuvimos de este podcast que habla del estrés. Y ese es solo el estrés para que se devuelvan allá, le echen una miradita y lo complementen con esto que estamos hablando en este momento para que tengamos como un panorama más interesante y no lo veamos como un... no sé, como con ese temor que uno dice, como que la palabra estrés se volvió tan de moda que lo utilizamos indistintamente a cada cosa, sino que podamos ubicarlo en el nivel donde es importante tener algo de activación, pero hasta cierto momento y hasta cierto tope y después se puede volver nocivo porque puede transformarse a otra cosa. Pido, ¿y qué podríamos hacer en las empresas para, teniendo en cuenta eso, porque la empresa tiene ánimo de productividad, de resultados, de ganancias económicas, de crecimiento, de sostenibilidad, de expansión, todas las cosas que finalmente se tiene con las metas corporativas? Teniendo en cuenta lo que nos sucede a nivel cerebral con este nivel de tensión de manera permanente y que yo todo el tiempo sienta que estoy en estado de alerta y que la amígdala cerebral diga en qué momento, mejor dicho, esto va a parar y tengo que reaccionar de manera muy fulminante porque todo es muy peligroso y hacer. ¿Qué podrían hacer las empresas para, teniendo en cuenta este fenómeno que ya tenemos biológicamente la predisposición a este tema de alerta y todo lo que sucede con nuestro cuerpo, pues para que evitemos un poco ese ausentismo, todas las enfermedades laborales, todas las situaciones de conflicto en las empresas, porque muchas veces la gente se agarra precisamente porque está muy estresada, porque está cero tolerante, porque está desregulado emocionalmente, entonces le cuesta mucho integrarse con otros y a veces la gente dice, pero yo no sé por qué amanece así que contesta tan feo si estábamos bien en la reunión, ¿qué le pasó? Pues porque la persona realmente ya está de mucho tiempo. ¿Qué podrían hacer en las empresas para ayudarnos a manejar ese tema que ya biológicamente lo tenemos allí pegadito? Digamos que hay unos factores extralaborales que los conocemos y que pueden generar estrés, pero digamos que al interior de la empresa, yo como empresa o yo que dirijo una empresa, ¿qué puedo hacer? Pues brindarle herramientas a mis colaboradores que ayuden a gestionar ese estrés. Porque el estrés es inevitable, sobre todo cuando, por ejemplo, tienes que responder a ciertas demandas. Entonces, digamos que estamos en cierre de mes, lo que tú mencionabas acá, que estamos en cierre de mes o en cierre de año fiscal y necesitamos hacer una cantidad de informes, mostrar resultados, etcétera, etcétera. Esas son cosas que no las podemos eliminar. Como decimos nosotros en nuestra pirámide de jerarquización de controles, no podemos hacer una eliminación del riesgo. ¿Por qué? Porque esas son situaciones que sí o sí se tienen que dar. La cuestión es que yo debo brindarle a mis colaboradores la posibilidad de tener herramientas reales. Ahora, hay que entender una cosa, no todas las herramientas le sirven a todo el mundo, tú mejor que nadie lo sabes. Hay gente que me dice, no, yo manejo el estrés porque me pongo, cuando estoy muy estresado, me pongo a escuchar una canción y la escucho a todo volumen y ya, y cuando ya me reseteo y ya estoy bien. O hay personas que dicen, no, yo necesito respirar y la respiración me ha funcionado muchísimo. Pero es brindar ese abanico de herramientas que yo puedo tener para la gestión de, como tal, del estrés. Por otro lado, hacer estudios de carga laboral. Eso me parece súper importante, porque muchas veces contratamos a alguien, pero como que no dimensionamos lo que es el tiempo, lo que acarrea hacer ese trabajo que está haciendo, las habilidades que necesita, cuánto le demora, y muchas veces vemos eso en las empresas, hay desigualdad en las cargas. Otra cosa que ocurre muchísimo está relacionada también, ¿sabes con qué, Eri? Con el tema de que alguien se ausenta. Esa persona se ausenta porque tiene una incapacidad, porque estamos en licencia de maternidad, también ocurre también. Y
no se reemplaza a esa persona ausente y esa carga de esa persona ausente se le va al grupo de trabajo o a otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Que las empresas comiencen a evaluar en que a partir de la batería psicosocial que habíamos hablado en el capítulo anterior, esa dimensión de estrés la evalúen muy bien desmenuzada. Yo creo que desmenuzada porque el estrés tiene muchas aristas y poder brindar desde esa información que encontramos cómo podemos ayudar a disminuir y a mitigar ese estrés, porque no lo vamos a eliminar, pero sí podemos brindar herramientas y adicionalmente a eso, sabes también que es muy importante acá establecer programas de estilos de vida saludable, de hábitos de vida saludable. ¿Por qué? Porque todo lo que está relacionado con hábitos de vida saludable son factores protectores para gestionar el estrés. Cuando yo como bien, cuando yo duermo bien, cuando yo hago actividad física, cuando yo tengo salud mental. Todo eso que yo he mencionado hasta el momento, estos 4 factores, influyen de manera positiva para poder hacer una adecuada gestión del riesgo psicosocial en relación al estrés. Creo que nos mencionas varias cosas interesantes para poderlo hacer, donde sí puedo hacer entrenamiento a las personas para que aprendan a identificar cómo reaccionas frente al estrés, porque hay personas que pueden estarse cayendo el mundo y como que no pasa nada, o sea, no sé cómo lo logran, no sé si eso lo tienen las interno. admiro. Así como en posición todo el tiempo que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo logran? Esto ya es mucho nivel. Entonces, pero hay otras personas que ante el más mínimo detalle de una vez se activan de una manera muy fuerte. ¿Qué sucede en su cuerpo? Creo que un elemento importante es que nos conozcamos, porque no todos reaccionamos igual. A algunos les afecta el sueño y se ponen con insomnio, otras personas se ponen muy irritables, otras les da por comer como si no hubiera mañana, otros se les quita el apetito, otras personas se ponen muy sensibles y lloran por todo, otras personas se enferman físicamente y entonces les da la gripa todo el tiempo o les da que sienten como el mico al hombro y como que no pueden, o una migraña increíble. Pasan muchas cosas importantes, pero cuando yo me conozco, yo ya digo, estoy entrando en un pico de estrés. Y así como me conozco frente a qué me ocurre qué situaciones me estresan, qué ocurre en mí, en mi cuerpo, la parte mental, en la parte emocional, cuando estoy muy estresado, muy en distrés, y qué soluciones también a mí me funcionen y que yo pueda conocer todas esas herramientas para hacerlo. Entonces, desde talento humano se puede formar en diferentes herramientas, como lo mencionaba la doctora Marisol, no a todos les funciona lo mismo, pero si empezamos a decir como listo, a esa persona le funciona la respiración, meditación, pues entonces practíquela, o a esta persona hace un poco más de ejercicio durante esos días y le ayuda, o a esta persona si va y duerme bien se resetea, el otro día llega de manera adecuada, está dibujando, pintando, haciendo cualquier tipo de actividad artística, a estas personas vinculándose con su familia y pasando el fin de semana con su familia, como que ya llegan al día 1 renovados. Entonces, que podamos identificar también qué funciona en nosotros para poderlo hacer, pero claramente las empresas deben organizar esos programas para que eso suceda. ¿Las personas lo puedan hacer por su propia cuenta? Claro que sí, y no debemos esperar a que la empresa lo haga para que nosotros avancemos. Sería el ideal. Pero pues la empresa sí, pues le interesa también que ese tema, porque si la persona todo el tiempo se está incapacitando, todo el tiempo enferma, todo el tiempo malhumorada, todo el tiempo brotada, todo el tiempo con el intestino permeable y con una cosa a la otra, pues se hace muy difícil, porque ¿cómo administra la persona que otra vez está enferma, otra vez no viene, otra vez que trabaja desde casa, que porque ahora le dio no sé qué, que ahora porque tiene esto, que ahora otra vez este cliente se quejó porque le contestó con 3 piedras en la mano? Entonces, pues eso hace complicado la situación de cómo se podría manejar. Entonces entiendo todas estas políticas, me parece interesante esto que les estás proponiendo de estilos de vida saludable, de evaluación de carga laboral. Creo que a veces no dimensionamos la cantidad de trabajo y de personas que son altamente productivas, y como es productiva, pues como que igual lo va a hacer, ¿no? Lo va a lograr, lo va a hacer bien. Entonces como que, y la persona empieza a extender su horario y ahora ya nunca sale a las 6, sino siempre le toca a las 7, después ya a las 8, después se lleva el trabajo a la casa, ahora los fines de semana también trabaja, y cuando menos se piensa, la persona solamente está trabajando porque no le da tiempo para nada. Yo he tenido muchos pacientes que ellos se perciben adictos al trabajo.
y dicen es que vengo porque tengo una adicción al trabajo, y cuando empezamos a revisar tiene que ver con carga laboral. O sea, la persona realmente sí disfruta descansar, sí quisiera, pero tiene tanto que no lo logra, y pues en un país como este, como Colombia, no sé si sea igual en otros países, eso es importante verlo, puede que sea diferente en otros países, pero, pero si ocurre es que si una persona pierde su trabajo es difícil que consiga otro trabajo próximamente. Aquí el tiempo de buscar un trabajo entre uno y otro puede estar en 6 meses en el proceso nacional, y eso pues es muy delicado. Imagínate que una persona pierde su trabajo y pueda durar hasta 6 meses para encontrar el otro. Entonces la persona, si esté llena de carga laboral hasta el tope, no renuncia y no hace nada porque dice yo no me podría dar ese lujo y necesito sí o sí tener el trabajo y no me puedo quedar. Entonces me parece muy interesante ese tema de carga laboral y demás. Con los líderes, ¿qué podrían hacer para ayudar a este tema con sus equipos de trabajo? Para ellos mismos, ¿qué podrían hacer teniendo en cuenta que pues ellos están administrando personas? Y sí, las áreas de salud y seguridad del trabajo, las áreas de talento humano, pues pueden lanzar todos estos programas, hacer acompañamiento, tener una línea segura, llevar al terapeuta, a la psicóloga para que atiendan a sus colaboradores. O sea, se pueden hacer muchos programas, pero el líder administra las cargas de trabajo y los estilos y el modelamiento de cómo va a funcionar. ¿Qué has visto tú en las organizaciones sobre esos liderazgos que pueden ayudar y para que las personas también puedan gestionar mejor su estrés, y cómo lo pueden hacer para ellos mismos también? Algo que me parece que es súper importante es que los liderazgos sean cercanos. Uh-huh. Yo creo que ya ese tiempo donde el jefe estaba por allá y uno por allá, el súbdito, no, ya eso, creo que ya eso se ha revaluado un montón, y creo que el liderazgo, sin ser abusivos ni permear la vida del otro, realmente deben ser cercanos, donde tú puedas comprender y entender la situación de la persona que está a cargo de ti. Porque finalmente sí, la palabra es jefe, coordinador, el manager, bueno, como le quieran llamar, pero finalmente somos dos personas donde tú estás ejerciendo una posibilidad de liderar porque tienes una sabiduría, tienes unos conocimientos y unas habilidades que te permiten gestionar diferentes situaciones. Entonces creo que eso es súper importante. Hay muchos países, Eric, que han trabajado muchísimo en temas relacionados con bienestar, por ejemplo, el ambiente físico, lo que tú decías hace un rato de que los espacios de trabajo sean los más adecuados, que sean tranquilos, donde haya zonas donde tú puedas descansar. Es que la situación acá es que la productividad muchas veces es baja porque la persona llega durante el día haciendo la misma tarea, llega a un punto en que se cansa, en que efectivamente ya no da para producir. Y nos pasa a todos. Tenemos un momento donde hacemos una producción, hay algunos que nos rinde más en la mañana, hay otros que nos sale más en la noche, eso varía en cada persona. Pero, por ejemplo, hay algunos países que han trabajado en sus empresas en tiempos de concentración. Entonces, los equipos de liderazgo, sus líderes, establecen que de tal hora a tal hora no vamos a hacer reuniones, no vamos a hacer tal cosa, sino sencillamente nos vamos a dedicar a hacer producción. Y con eso vamos a tener respuestas óptimas en corto tiempo, concentraciones en pequeños momentos y periodos de descanso probablemente más frecuentes que hacen que las personas sean más productivas, más creativas. Entonces creo que eso es súper importante. Adicionalmente a eso, creo que la justicia. Es una palabra que de pronto acá uno dice, ¿justicia acá? Pues sí, la justicia. Creo que como líder tú debes manejar muy bien la justicia. Así como tú das, también debes exigir. Y así mismo como tú, no sé, le llamas la atención a alguien, también en el momento en que la otra persona que tal vez sea más cercana a ti, hacer lo mismo. Y muchas veces lo que manifiesta mucho de los colaboradores, de los trabajadores, es que hay a veces, no hay equidad en los procesos al interior de un equipo de trabajo. Y eso genera en algunas ocasiones malestar. Entonces, es importante que definitivamente logres identificar en tu equipo de trabajo síntomas de estrés. Que muchas veces, no, la gente está trabajando, pero ven, o sea, llevan todos los días de tal hora a tal hora, el fin de semana trabajando. Yo creo que eso te debe crear una alerta. No estás haciendo las cosas bien.
Y también reconocer en el momento en que debe parar y debe poner algunos límites, por ejemplo, la ley de desconexión laboral que en estos momentos está muy reciente, recién salidita del horno y que se está hablando mucho de ella, pero poco sabemos implementarla. Porque para nosotros es normal que yo te escriba a las 7 de la noche, qué pena contigo, es que es una cosita chiquitica, pero es trabajo. Eso puede esperar hasta el día siguiente, sí. ¿Cierto que sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos comenzar como líderes a identificar para poder también nosotros educarnos en nuestro liderazgo y poder establecer algunos límites para que ese estrés no se me convierta en una enfermedad, porque finalmente hacia allá va. O sea, un estrés crónico termina en una enfermedad laboral, casi siempre. Si se logra documentar, obviamente, que hay una relación causa-efecto. De acuerdo. Entonces ya estamos viendo varias cosas importantes que vale la pena con todo lo que mencionas en este momento. Que yo observe como líder qué es lo que está pasando con mi equipo, cómo está haciendo el liderazgo, cuándo funciona mejor mi equipo, si ya llevan jornadas muy largas durante algún tiempo y demás y no paramos, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos alguna persona adicional? ¿Necesitamos reducir un poco la carga? No lo tenemos con, digamos que sistemática ciertas cosas y son muy operativas y gastan mucho tiempo y no tendría por qué gastar tanto tiempo. Es decir, cómo me pienso la asignación de trabajo de otra manera, empiezo a leer los síntomas de mi equipo a nivel de estrés y si veo que el equipo está teniendo algunos síntomas de decir como, uy, estas personas están enfermas todo el tiempo, están irritables, ya no los veo comiendo, están almorzando al frente del computador casi todos los días, están saltando los momentos de comida, ya no se sonríen, ya no nada, o sea, como que uno dice, algo está pasando, valdría la pena que no chequemos y le demos un camino diferente porque no vamos por un camino que esto nos vaya a llevar hacia donde queremos, que es la paz, la tranquilidad, la felicidad, la diversión, como que a veces puede que no lo estemos viendo allí y los espacios de trabajo pueden ser divertidos. Sé que esto suena un poco loco y mucha gente dirá como se enloqueció, sí, cómo no, sí, pero eso es trabajo, por eso le pagan a uno, si fuera divertido no, pero realmente sí, uno puede trabajar y divertirse un montón haciendo lo que hace porque le apasiona, porque le llama la atención, porque le parece buenísimo lo que aporta, lo que aprende, lo que genera. Si yo como líder no estoy generando eso, pues me puedo devolver un poco y revisar qué estoy haciendo. Hay muchos líderes que dicen como, este trabajo es así y siempre va a ser feo porque así es. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Puede que no encuentre la solución hoy, pero si todos los días me estoy haciendo esa pregunta, es probable que algún día me lleguen algunas ideas de cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible. Hace algún tiempo hice el proceso de gestión del conocimiento en un ministerio. Y llegué a un área que era con el que íbamos a hacer el pilotaje para hacerlo y el líder dijo cómo lo podemos hacer mejor. Él montó informes como en tiempo real, como indicadores en su momento, sistematizó varias cosas, generó plantillas de casi todo para que fuera más eficiente. Una de las compañeras, digamos de las contratistas que él tenía, tuvo un cáncer muy serio y ella no podía ir a trabajar, pues hicieron tardes de trabajo en la casa de ella los días viernes, era el viernes de pizza y se iban todos para allá y trabajaban con ella ahí en la casa y ella se sentía pues en su casa bien tranquila, pero se sentía productiva para hacerlo. No es que se avanzara mucho ese viernes, pero era la sensación de estamos todos como un equipo y ellos lo sentían lindo. Llegaba el viernes a mediodía y decían, ¿qué pixita? No sé qué deciste más. Y se iban para allá y trabajaban y demás, pero llegaban el lunes diciendo, somos un equipo, somos una familia, nos cuidamos unos a otros y producían un montón. Y así como cuando en semanas que tenían mucho trabajo la daban toda, cuando las semanas estaban más livianas, él decía, esta semana no entren a las 7, 8, sino lleguen a las 9. Estamos una semana más flojitos, si quieren duerman un poquito más, descansen, hagan ejercicio y a las 9 nos vemos, igual nos salimos a la misma hora, no se preocupen. Entonces como que iba compensando los tiempos, iba diciendo cómo lo hacemos y era una unidad de altísimo rendimiento que no les quiero contar qué porque sabrían qué, pero tenía un impacto fuertísimo en el país y sacaban unas cosas increíbles, pero ¿cómo lo puedo hacer diferente? Y era una entidad pública, era un ministerio, observado y vigilado por todo el mundo y sin embargo estaban manejando las cosas de manera diferente. Entonces creo que pensarnos las formas diferentes podemos ayudar al equipo a que el cerebro no esté en esos niveles de tensión, porque cuando un cerebro está en nivel de tensión permanente, no logra recuperarse, no logra liberar lo que necesita liberar, ni logra sostener lo que necesita hacer. Y ahí nos ponemos como con una sensación así como cuando uno está en estrés postraumático, de que siente que todo es una alerta y todo es un peligro y no podemos reaccionar siempre de esa manera. Necesitamos los ciclos de descanso, de retos, de creatividad, de tensión, o sea, como
movernos en muchos ciclos porque el cerebro está diseñado para todas esas cosas, pero yo no puedo llevar, imagínate un caucho que tú todo el tiempo lo tuviste estirado. Cuando lo sueltas ya perdió su capacidad de elasticidad, ya simplemente se tutea, se cristaliza. Así le pasa al cerebro. Pierde su plasticidad, que es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Entonces, si esta información que tuvimos el día de hoy fue de utilidad para ti, si consideras que le puede funcionar a otras personas y quisieras compartirla, no dudes en hacerlo. Déjanos tus preguntas, tus comentarios, todo lo que consideres importante. Recuerden que esta es una comunidad que construye en conjunto. Todo lo que traemos de invitados es por las solicitudes que nos hacen las personas que nos ven. Entonces, esto que creamos es para ustedes. Por lo tanto, aprovechenlo y socialícenlo y háganos sus preguntas para que podamos seguir construyendo juntos. Gracias, doctora Marisol. Gracias a ti, Eri. Un saludo a toda la comunidad de Ebullición. Gracias. Somos tu mano amiga. Ebullición mental.